La periodista Arely Paz, ella hoy nos acompaña para hablar de esta campaña que recientemente respaldó o lanzó Opinión 51 y que han utilizado o que han utilizado el hashtag o han nombrado Cambia el Número. Arely, bienvenida, muy buenas noches. 1000 litros por segundo. 1000 litros por segundo para Guadalajara. Arely, ¿nos escuchas? Y en pocos días, meses, 2000 litros. A ver, vamos a intentar de nueva cuenta hacer contacto. Arely, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Ya los escucho. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Sí, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Le contábamos a la audiencia, justo cuando te presentábamos, sobre esta campaña que han titulado Cambia el Número, respaldada por Opinión 51 y que, bueno, hemos visto en las últimas horas o en los últimos días, justo principalmente en redes sociales. Cuéntanos, por favor, Arely, de qué se trata esta campaña. Es una campaña que inició justamente a partir de la filtración que hizo el presidente López Obrador del teléfono de Natalie Kitroff, corresponsal del New York Times, y esta campaña justamente es para visibilizar que no está bien filtrar los datos de nadie, pero sobre todo para cambiar el número de la violencia en México, porque a partir de tener un número telefónico podemos ser violentos. Y esta campaña comenzó justamente porque Opinión 51 está conformado como un medio de comunicación de muchas mujeres, solamente de mujeres, y decidimos hacer esto en solidaridad justamente y en apoyo a ella, pero en poner en el foco que en 6 años han muerto 43 periodistas, que ejercer el periodismo en México se convierte en una actividad altamente peligrosa. Y justamente eso es lo que queríamos visibilizar, cambiando el número justamente de la violencia. Ponerlo en el foco, poner un teléfono en el que marcaran y en el que la gente cuando hiciera esta llamada se diera cuenta que es mucho más grave de lo que se imagina el que un teléfono pueda ser filtrado. Arely, buenas noches, te saluda Víctor Magaña. En redes sociales, y seguramente los viste, comenzó a generarse, antes de que ustedes hicieran toda la explicación de esta campaña, a generarse una crítica de que estaban mintiendo al no compartir los números reales y no compartir los números de esta campaña. ¿Qué es lo que tienen que decir al respecto? Fíjate que algunos decían justamente eso. Todas las mañanas escuchamos en una mañanera mentiras y al presidente no se le cuestiona justamente esas mentiras. Nosotros porque lo hicimos justamente utilizando un gancho para que la gente volteara a ver lo grave que es tener un teléfono público. Cuando aceptamos esta campaña sabíamos que teníamos que utilizar ese gancho y que era parte de una estrategia para que la gente volteara a ver y supiera que es muy grave filtrar los datos de alguien. Justamente esos teléfonos, quiero aclarar que no hay ninguna campaña política detrás, no hay ningún espía utilizando los datos de nadie. Este es un conmutador en el que se hizo esta grabación justamente para que cuando la gente llamara, en ese morbo y en esas ganas de conocer los datos personales de alguien, pues se dieran cuenta que es mucho más grave solamente el tener un teléfono. Algunos pueden decir que se trató de una mentira, se trató de un gancho publicitario, pero que sirvió justamente para visibilizar que a partir de un dato estamos siendo vulnerados. ¿Y no consideran, Arely, que resultó contraproducente como tú lo llamas, gancho? Fíjate que para algunos puede ser contraproducente, pero para otros, quienes creímos en el proyecto y quienes creemos que es una forma de llamar la atención, sabíamos que se iba a cuestionar nuestra credibilidad, sabíamos que se iba a cuestionar la veracidad de la información, pero se trató de una campaña justamente para poner un teléfono en el que la gente quisiera hablar, en el que la gente quisiera obtener más información, insultarnos, amenazarnos, porque eso es lo que ocurre todos los días. A lo mejor a muchos de los que nos están viendo no les ha ocurrido, pero todos los días, cotidianamente, cuando se filtran nuestros datos, recibimos amenazas y recibimos insultos y recibimos descalificaciones. Por eso justamente utilizamos un conmutador y una grabación en la que todas estábamos conscientes de lo que queríamos transmitir, que es que la violencia tiene que parar a partir de un teléfono, de un número de teléfono. Arely, solamente para que también quede claro para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de los diferentes medios universitarios,
señalabas hace un momento que no hay detrás ninguna campaña política y no hay detrás un trasfondo, el único, pues justamente evidenciar el riesgo de compartir números de periodistas. ¿De dónde surge el presupuesto, Arely, para toda esta campaña? Porque incluso veía en información que en la Ciudad de México incluso hubo hasta un Zeppelin anunciándola. Sí, a partir de Opinión 51, Opinión 51 es un medio de comunicación privado que trabaja de manera privada, que obtiene recursos privados obviamente de los anunciantes y de quienes trabajamos ahí, y a partir de ahí, obviamente de las lecturas, esto también es importante, toda la gente que se suscribe, se generan recursos, esos recursos se utilizan justamente para campañas, ahora para el Día de la Mujer, y así tiene que ser. Justamente a partir de ahí. No hay dinero que puede ser verificado, que no hay dinero público, no hay dinero de ninguna organización, ni de Estados Unidos ni de México. Es el mismo de recurso que se genera a partir de todas las lecturas y suscripciones que tenemos, todas las mujeres que formamos parte de Opinión 51. Arely, ¿llevarán a cabo más acciones, además de esta campaña que ya han iniciado? Sí, vienen más. Y sobre todo con mucho más potencia y contundencia con respecto a la violencia, que eso es lo que queremos combatir, la violencia. Muy bien, Arely, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, del trabajo que realicen en conjunto estas compañeras periodistas, como bien lo has dicho y lo has aclarado, mujeres que colaboran para este medio Opinión 51 y que han decidido sumarse a esta campaña. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.